Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Imagen de Trabajo, un país convulsionado durante toda esta semana con un montonazo de información, pero en este programa sobre todo te vamos a contar, en primer lugar, una manifestación que era, ¿te acordás? La de Ni Una Menos. Bueno, hoy tenemos que hablar, además del Ni Una Menos, tenemos que hablar del Garrahan, de los jubilados, de los docentes, de los barcos, de la pesca, de la construcción, de todos los conflictos que estamos transitando en esta Argentina. Por eso ya le voy a dar la bienvenida a Mariano Villar, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a tratar? Y nos vas a explicar además el conflicto que vienen transitando, porque tiene dos aristas importantísimas para la Argentina. Sí. Y por supuesto, ¿quién está de esta casa? Que es Marianela Merla. Paquita, ¿cómo estás? Gracias, Xavi, por la invitación. ¿Todo bien? Bueno, fuiste a la marcha, estuviste allí. Por supuesto. Es increíble pensar que la destrucción en tan poquito tiempo, ¿no? En 2 años. Antes del aire hablábamos con Mariano y digo, en 2 años se rompió todo. Es que es día a día, levantarte cada día con una novedad, con una pésima noticia, no da tregua. Definitivamente esto que había dicho Macri de debimos hacer lo mismo pero más rápido, bueno, se ve que este gobierno tomó esa indicación y están yendo por todo. Realmente, no, quienes estuvimos en la plaza de la Ni Una Menos, que la Ni Una Menos en lugar del 3 de junio, los feminismos decidimos hacerla el 4, fundamentalmente para acompañar con el lema de Ni Una Jubilada Menos también. ¿Cuál? Pero además, por los médicos del Garrahan, por la ciencia y la tecnología, por el CONICET, digamos. Por el INTA, por el INTI. Claro, pero Por la CONAE, por todo. Pero ese día se sumaron también los puesteros de la Salada. Ya es una cosa que ya no era ni los feminismos y los jubilados. Ya es una cantidad de rubros la que marchábamos, que ya llega un momento que va a salir el país entero si seguimos así, porque no va a quedar nada sin romper. No, y a todo esto también había testimonios de dueños de pymes que también cerraron. Esto tiene que ver con un movimiento de desocupados que también los hay en la Argentina, además de que creo que el reclamo al unísono es, che, no nos alcanza la guita, no estamos pudiendo comprar para comer. Bueno, en la Argentina se está dando, y hay que reconocer que no es desde Milei, que viene ya desde los últimos años de Alberto, que se está dando un fenómeno que es rarísimo, que es que trabajadores registrados, cubiertos por un convenio colectivo, estamos por debajo de la línea de la pobreza, cosa que es no tiene explicación alguna, porque ¿qué queda para los trabajadores y las trabajadoras no registradas, no? Bueno, a ver, este gobierno, una de las cosas que nosotros escuchamos decirle al presidente Javier Milei siempre es: nosotros no les vamos a dar la merluza, basta, nosotros les vamos a enseñar a pescar, ustedes van a tener que saber lo que significa todo eso. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tenemos merluza, pescamos? ¿Qué hacemos? Se la están guardando para ellos, se la quieren dar a otro, pareciera, ¿no? Porque el fomento de la actividad pesquera es precisamente lo que no hace este gobierno. Hoy la actividad pesquera está atravesando una crisis sin precedentes y recordando también la primera intención del gobierno, que fue entregar la pesca. En la primera ley bases, en esa mega ley que afortunadamente para nuestra nación no salió, la intención del gobierno era permitir que buques extranjeros con tripulaciones extranjeras vengan a saquear nuestro mar, sin pasar por ningún puerto se lo lleven. Bueno, hoy van camino a destruir la actividad con bandera argentina, con tripulantes argentinos, para después tener alguna excusa de implementar el plan original, ¿no? Porque no puede ser que hoy tengamos buques congeladores, alrededor de 130 buques congeladores parados, porque los empresarios alegan de que no dan los costos. Nosotros lo que recibimos de su parte es una intención de que nos bajemos el salario porque la ecuación tiene que cerrar, y lo que nosotros le decimos es, bueno, pero el Estado acá tiene que intervenir. Porque si no da el número, bueno, ajustemos, pero por otro lado, ¿por qué siempre por el lado del laburante? El Estado lo que debiera, como pasó hace 2 años atrás, es intervenir para generar las condiciones para que sea rentable la actividad. A ver, sí, vamos a poner, yo me pongo en el abogado del diablo. Entonces te digo, mira, Mariano, en realidad nosotros lo que necesitamos es que se bajen los salarios. ¿A qué piso?
¿Qué piso? No lo sabemos. O sea, hoy lo que pretenden es un 30% menos. El número mágico, ¿no? Porque pareciera que en todas las actividades están desfasadas un 30%. Lo que recibimos es, bueno, tienen que bajarse un 30% los sueldos. ¿Y por qué? Porque alegan cuestiones de mercado, que ha bajado. Pero pará, el precio. ustedes, vamos a poner, el trabajador se baja el 30% del salario. Sí. ¿El empresario sigue ganando? Sí, supuestamente ganan, claro. Sí, hacen nuevamente rentable la actividad si el trabajador se baja al 30% del salario. Eso es lo que estamos viviendo y por eso es que... Pero lo curioso es que te lo venden como un paro, ¿no? Y hoy nosotros no estamos de paro. Eso es no lo salen que... por una decisión del empresariado. Claro, no salen los barcos. Avalada por la Secretaría de Trabajo. Avalada por todo el gobierno, la Secretaría del Trabajo. Ahora las cámaras de empresarias presentaron una denuncia en el Ministerio de Desregulación. Vaya a saber, o sea, intentando de alguna manera denunciar los convenios colectivos de trabajo en un ministerio que no se sabe todavía bien tampoco qué hace. Romper seguro. Romper sí, seguro, sí. Y bueno, la pesca hoy está en el foco de la tormenta y lo que nosotros decimos es, pero... Mira, si nosotros el año pasado nos sacaron de vuelta el impuesto a las ganancias, volvimos a aportar ganancias, teníamos una exención y volvimos a aportar ganancias. Ahora este año nos tenemos que bajar un 30% los sueldos. Pero cuando se suponía que de alguna manera el Estado iba a promover, quitando impuestos, el desarrollo de actividades económicas. Bueno, va en sentido opuesto, porque te siguen metiendo impuestos, el derecho único de extracción lo aumentaron por 9. Este gobierno para las empresas pesqueras. El combustible, el precio del combustible aumentó alrededor de un 5 veces, perdón. Sí. Entonces, claro, pero siempre lo que hay que ajustar es el lado del laburante. No hablemos de bajar, no sé, el impuesto al gasoil, de disminuir el derecho único de extracción, de quitar las retenciones por exportación. Bueno, hay distintos... que sí se lo hacen a una parte del sector agropecuario, porque recordemos sí, claro, que el sector agropecuario trabaja fuertemente con, sí, o agroexportador, si querés, para no meter al pequeño productor, fuertemente para las políticas de este gobierno. De hecho, por eso también está el INTA como está. Entonces ahí tenés esa desregulación que tanto quiere Sturzenegger, en este caso a la pesca la haría pedazos, porque ¿cuánta es la ganancia que le da la pesca a la Argentina? Y la pesca aporta alrededor de... exporta por 2.000 millones de dólares todos los años, ¿no? Este año ya, por supuesto, vamos perdiendo, ya no creo que se lleguen a los 2.000 millones de dólares que la pesca del langostino congelado aportó el año pasado. Así que... Y lo curioso, el otro día lo veía al secretario de Pesca de la provincia del Chubut, Arbeleche, manifestar esto, ¿no? Que si el Estado hubiese estado presente, hoy el Estado ya perdió más de lo que en el incentivo podría haber otorgado. Y en realidad no es que vos das, es dejás de percibir una parte. ¿No? Justo por ejemplo, que se necesitan tantos dólares, por ejemplo, en este momento. Eso es lo contradictorio de este gobierno, ¿no? Lo contradictorio de que son antipatria, que les interesa muy poco la soberanía, eso está súper claro. Pero ni siquiera te interesa a los fines de, por lo menos, recaudar, que se supone que es lo único que te interesa, el déficit cero y los ingresos. Digo, ni siquiera por ese lado tampoco... resuelven algunas problemáticas. Con vos venimos hablando ya hace mucho tiempo la avanzada, ¿no?, que hay del gobierno, una decisión política de avanzar contra los sindicatos. En este punto, ustedes hicieron un frente, hay muchos sindicatos, la COSITMECOS, por ejemplo, está apoyando claramente lo que es la lucha de ustedes, pero el 25 de junio también hay una movilización, ¿no, Mariano? El 25 de junio también hay una movilización muy transversal con distintas organizaciones, forma parte de la CAT, la FEPINRA, distintos gremios marítimos, organizaciones sociales, al Ministerio de Desregulación, que somos los que estamos siendo afectados, están rompiendo todo, como bien lo decían ustedes, y se están viendo afectados los puestos de trabajo, la cuestión social, las obras sociales, nuestra obra social también está pasando un muy mal momento, incluso la cobertura de nuestros jubilados está siendo muy afectada.
ni hablar las coberturas en cuanto a discapacidad y cómo las obras sociales hoy incluso tenemos que poner por encima de lo que el gobierno no ajustó. Bueno, eso te iba a preguntar porque nosotros acá hemos hablado largo y tendido de lo que significa la obra social del Sindicato Argentino de Televisión para no bajar la prestación, para no dejar acéfalos a los afiliados y a las afiliadas. En el caso de ustedes, ¿cómo manejaron esa parte? Bueno, durante muchísimos años, como pasa en un montón de organizaciones sindicales, es el propio sindicato quien mantiene a la obra social en contramano de lo que nos quieren hacer creer. Las obras sociales, el sindicato teníamos un fondo de desempleo que también ayudaba al mantenimiento de la obra social. Y después empezamos a trabajar con distintos prestadores y a través de la resolución 1 del 25 desviaron un montón de aportes y contribuciones de afiliados que estaban en una empresa de medicina prepaga, pero a través de nuestra obra social, y que nuestra obra social le daba prestaciones, porque ahí hay mucho también de los que hablan de los sellos de goma, y son obras sociales que encuentran por la vía de la triangulación una modalidad de financiarse genuinamente, porque si no, no podríamos. Somos 3.700 afiliados en todo el país, de los cuales más del 50% son jubilados. Entonces, desde aquel financiamiento vos encontrás la forma de poder dar cobertura a toda tu población. A toda tu población, que dejan de ser 3.700, para en nuestro caso pasaron a ser casi 40.000 afiliados. Entonces nos hacíamos cargo de las prestaciones de discapacidad, de las prestaciones de SURGE, de las prestaciones, de los aportes y contribuciones también, de la fiscalización de esos aportes, y que de buenas a primeras el Estado lo que hizo fue sacar esos ingresos o esos aportes y contribuciones de un sistema solidario y ponérselo en el bolsillo de un privado para que los administren el privado y se los guarde en el bolsillo, porque ahora vemos lo que está pasando. El otro día que participamos también de la marcha en el Congreso con las prestaciones de discapacidad, que ahora nadie se quiere hacer cargo. Cuando gestionábamos las obras sociales y en nuestra población que quedó en la obra social, nosotros las gestionamos e incluso en muchas de las situaciones pagamos por encima de lo que dice el nomenclador, porque claro, sabemos que son trabajadores y que no se les viene actualizando por ejemplo, con el correr de la inflación. Bueno, hay un solo ejemplo que a mí me quedó muy grabado de una mamá que decía en la marcha: mi hijo necesita ser trasladado porque yo no tengo la posibilidad de un vehículo, una camioneta, para poder llevar a una criatura en silla de ruedas a hacer su terapia. Lo tengo que llevar de lunes a viernes. Bueno, claro, ¿cómo hago si al chofer que me tiene que llevar le están pagando 500 pesos el litro de nafta, cuando la nafta, todos sabemos, la más barata está 1.200 Luca? Entonces, claro, el tipo no puede moverse de lunes a viernes. 3 días en la semana. Es que esto también tiene que ver con esta mentira que hemos explicado en este programa de cómo se conforman los números de la inflación. ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras registradas, convencionados, estamos por debajo de la línea de la pobreza en tantos casos? Porque la inflación mide conceptos que no existen y eso hace que los conceptos que sí existen y que aumentan un montón se vean. Entonces, aunque te dan el ajuste por ahí equiparado a la inflación, no es real. No es real, en la práctica no es así. No. Cualquiera que paga un servicio, yo entiendo que una vez que vos te dedicás a ser funcionario público, por ahí dejás o relegás que los servicios te los pague otra persona. Entonces vos pierdas un poco, ¿no?, el nivel, pero cualquiera que paga una factura de la luz, del gas, del agua, del cable, del teléfono, que vayas a comprarte aunque sea una ropa, mirá lo que te digo, que vayas a comprar un poco de café al supermercado, te das cuenta que el valor que estás midiendo no existe. Te das cuenta de que están muy ajenos a la realidad cuando una funcionaria libertaria en un horario prime time afirma a viva voz que una familia tipo de 4 personas puede vivir con menos de 400.000 pesos y muestra un gráfico como apoyándose en ese gráfico, y en el mismo programa tuvieron, porque ya era tan burdo que no lo podían dejar pasar. Entonces te das cuenta que están tan lejos de la realidad que yo creo que ni la indumentaria que ella tiene puesta la compra con ese valor. Entonces digo, no pueden estar tan lejos de la realidad, como cuando a Macri le preguntaron cuánto cobraba un jubilado, creo que fue, sí. Y no lo sabía. Digo, alguien que conduce los destinos de este país no puede no saber
cuánto es el sueldo de un jubilado, cuánto es la canasta mínima de una familia tipo. Son valores que quien nos conduce tendría que saber. Digo, desde el desconocimiento absoluto toman las decisiones bárbaras que toman y bueno, así estamos. Pero no les importa demasiado tampoco, porque cuando uno se supone que el Estado tiene que mediar en la Secretaría de Trabajo, te ponen el techo a la paritaria. Bueno, pero si la inflación fue otra cosa, no, pero más del 1% no. ¿Y por qué? Entonces, eso se va a venir. ¿Y por qué? ¿Te dicen por qué? No, porque le bajan línea, Claro, porque es son así. las indicaciones. No hay nada más. Como que si vos querés poner algo distinto en el acta para... tampoco tenés un por qué. No te dejan manifestar muchas veces lo que quiere manifestar. Por ejemplo, la parte sindical dice, no, eso no se puede poner. ¿Y por qué? No, pero no se puede poner. Si no, no manifiesten nada y listo. Che, pero ¿no estábamos en democracia nosotros? Estábamos. Sí, pero... Ah, sí. Sí, pareciera, ¿no? Ah, no, pues es raro. Es raro, porque pareciera como que uno no tiene el derecho de poder manifestar lo que verdaderamente quiere, desea, necesita. Bueno, hablemos de democracia y hablemos de periodistas, ya que hace poco fue el Día de las y los Periodistas. ¿De qué democracia hablamos si les prohíben mostrar el miércoles? ¿Cuál fue la respuesta de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, a la pregunta que le hace un periodista de, che, ¿pueden dejar de, por favor, pegarnos a los periodistas cada miércoles en la plaza? Y no se acerquen al grupo de los violentos. Dale, vemos todos, gracias a esos periodistas que dan la vida cada miércoles para que la sociedad se mantenga informada, estamos viendo que no le están pegando a un grupo de violentos, que puede haberlos o no estoy discutiendo eso. Estamos viendo cómo le pegan a mujeres que tienen el cabello blanco, chiquitas así, que no pueden causarle un daño a nadie. Entonces, bueno, justificó, acordate, la golpiza a la jubilada que cayó redonda de espaldas a la vereda diciendo que le pegaba a un policía. Sí. O sea, lo de Bullrich no tiene justificación por ningún lado donde lo mires, lo mismo que le dijo el padre de Tiago, o sea, no tiene justificación. Yo creo que Bullrich en algún momento la vida misma la va a juzgar y la historia la va a juzgar porque el nivel de maldad y de desidia que hay en su relato porque ella es sí sabe, ¿eh? Terrible. Ella sí tiene conocimiento. A diferencia Además, ha de pasado otros por funcionarios... por todos los partidos políticos ha pasado Patricia, claro. Y ya fue ministra de Seguridad también. Entonces digo, ella no es un outsider que vino a luchar contra la casta, que fue el versito de los demás, que pueden hablar desde la ignorancia. Lo de Patricia no es ignorancia, es maldad. Sí, claro, sí, por eso te digo, yo creo que en algún momento tiene que ser juzgada, porque las cosas no pueden pasar tan livianas por la vida, ¿no? Creo que ahí pasa otra cosa. Porque, a ver, en la marcha del miércoles, bien digo, estábamos mirando chicos que tenían que estar en su casa, calentitos, o con su rehabilitación, haciéndolo para poder mejorar su calidad de vida. Chicos que tienen la posibilidad, discapacitados que tienen la posibilidad de trabajar, que para eso está el derecho de inclusión. Estamos viendo abuelos que tendrían que estar en su casa tomando la medicación como corresponde o el café con leche a la tarde mirando las cosas por televisión porque ya vivieron todo lo que tenían que vivir. Y lo que estamos viendo es justamente lo contrario. Gente que necesita salir a la calle a reclamar que los escuchen. Bueno, ni siquiera te diría, ya ni siquiera te digo que hagan algo, que los escuchen, ¿viste? Cuando es lamentable. El responsable de la salud de nuestro país dijo en un reportaje, no creo que ningún jubilado se muera por falta de medicación, siempre va a haber algún familiar que se lo compre. Me hizo acordar a cuando, creo que fue Vidal la que dijo que las maestras siempre estaban como casadas con alguien que las ayudaba a llegar a fin de mes, o sea, tipo... Tenés que tener hijos, si decidiste no tener hijos, si sos jubilado, está frito. Y si decidiste ser maestra y decidiste no tener pareja, está frita. Digo, esas son las respuestas que le da la derecha a las trabajadoras y a los jubilados de nuestro país. Delegan en otros la facultad que debiera tener el Estado, ¿no? O sea, o la responsabilidad, más que facultad. Las facultades las tienen, pero no las quieren usar. La responsabilidad que debiera tener el Estado de dar contención en todo esto. Lo que están pasando con los jubilados y los medicamentos de los jubilados es terrible. Tienen que decidir si comen o se compran un remedio. Y no debiera pasar bajo ningún punto de vista. Y coincido con vos que todo lo que están haciendo, toda la maldad que están haciendo, la van a tener que pagar. Lilia Lemoine
dijo también la semana pasada, ya sé tu cara, Paquita, pero dijo la semana pasada que, bueno, que los médicos del Garrahan tienen que empezar a estudiar otra cosa, o sea, que no se dedique la gente a ser médico porque no es rentable estudiar medicina. Por eso ella estudió a los 28 años efectos especiales. Yo realmente muchas veces intento no perder la capacidad de asombro porque realmente no hay que hacerlo. Pero entiendo que también ella debe ser juzgada en algún momento. No te digo ni siquiera por la justicia, pero la vida te tiene que juzgar, Lilia, porque vos no podés decir una barrabasada semejante. Lo mismo que Santillán, no pueden decir una barrabasada semejante, no lo pueden hacer. Yo te entiendo, Lugones, porque es un empresario, porque viene de las clínicas privadas. Ponele que te puedo entender que pero está hoy es funcionario en un lugar. público. Sí, pero de todas maneras te digo, ponele que puedo entender que su cabeza está seteada en vamos a hablar a lo privado. Ahora, cuando vos sos diputado nacional, no tenés nada de privado, tenés todo lo público. Vos no podés pretender que la sociedad se rompa, se bifurque de tremenda forma. Y muchísimo menos cuando vos hablas de una carrera, una profesión tan noble como es la salud. Porque ojalá no ocurra, ojalá, pero si en algún momento necesitan la atención, es ese médico mal pago, que no es de ahora, claramente, viene de hace muchos años, pero ahora se ha profundizado de una manera estrepitosa, han caído los salarios en un 50%. Entonces ni siquiera estamos hablando de reducirte el 30%, ¿entendés? No. Estamos hablando del 50%. No, yo a veces me pregunto, nadie me ha sabido contestar al momento, ¿para qué estamos pidiéndole plata al fondo? Si quitó todos los subsidios, no le está dando aumento a ningún empleado estatal, ni hablemos de la televisión pública, que ya estuvo el compañero Darío Aguilar hablando del tema. 1,3. No le está aumentando a los jubilados, quitó todos los subsidios al transporte, a los servicios. No hay obra pública. No hay obra pública. Sí. Se la está no quedando estás dando toda. alimento, no estás dando el aumento que corresponde, no estás ayudando a los sectores más vulnerables. Entonces tenés un montón de plata que te ahorraste. Lo que yo no sé es a dónde va. Exacto, esa es la pregunta. ¿Por qué le estamos pidiendo plata al fondo si estás ahorrando un montón porque quitaste todos los subsidios y congelaste todos los salarios que dependían del Estado? Entonces me pregunto, el 21% de IVA que tendría que ir a la salud, a la educación, que está todo tan congelado, ¿a dónde está yendo? Yo creo que forma parte del plan de gobierno, tiene que ver con un plan estratégico de entrega de la soberanía. Para mí, de la independencia económica. O sea, no importa si la necesito o no la necesito, es pedir plata para mantener a la Argentina pisada y que trate de no levantarse o que le cueste lo más posible. Pero te entiendo. Ahora, ¿dónde está dónde está tu presidencia? ¿Para qué sos presidente? ¿Para hacer eso? O sea, porque eso es simplemente rifar el país. Sí, para ser obediente a intereses extranjeros. Lo mismo hicieron con la Marina Mercante. Hace 10 días atrás salió junto con el decreto que cercena el derecho a huelga, el 340/25, la desregulación de la Marina Mercante. En esa desregulación es una clara entrega de la soberanía porque lo que hace es permitir que buques extranjeros puedan navegar nuestros mares y nuestros ríos e incluso embarcarlos, no solamente con tripulantes extranjeros a esos barcos, sino también a buques con bandera argentina, embarcarlos con tripulantes extranjeros, permitir que cualquier tripulante y nosotros quedarnos sin trabajo, nos dejan sin derechos laborales, porque el mismo decreto lo que hace es prohibir el uso de la legislación laboral argentina arriba de un barco. O sea, no nos sacan, somos extranjeros en nuestro propio país, con la clara intención de dejar de navegar nuestros mares y nuestros ríos. Es una cuestión de geopolítica muy clara, lo mismo que le pasa a Tierra del Fuego con Ushuaia, que la quieren desoberanizar, ¿no? Es un plan de extranjerización que lo están cumpliendo al dedillo. Y la Marina Mercante en esto es fundamental, dejar de ocupar tus mares y que los navegue otros, para que después cuando llegue el momento sea fácil ocuparlos, ¿no? ¿Cuánto va a costar, ¿Cuánto va a costar poder levantar otra vez todo aquello construido? Hablabas y mencionabas recién a la TV pública. No me gustaría terminar el programa sin mencionar a los compañeros y compañeras de IP. Bueno, ahí estamos todavía trabajando para terminar de resolverlo.
fundamentalmente lo que está pasando con IP, para las compañeras y compañeros que están mirando que no saben, es que desde diciembre dejó de hacerse cargo el Grupo Octubre, que la nueva conformación societaria se ha retirado intempestivamente por motivos que son ajenos a las trabajadoras y los trabajadores, y volvió a hacerse cargo el Grupo Octubre. Así que las trabajadoras y los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo de televisión están todos trabajando ya de nuevo. Fueron 5 días que estuvieron, la verdad, con una incertidumbre horrorosa en este contexto. Ya están trabajando de nuevo. Falta resolver, que estamos trabajando en eso, es quién paga la deuda, porque el accionista, el empresario anterior, digamos, dejó los salarios de mayo sin pagar. Así que si bien ya están trabajando, el canal ya abrió y hay cierto nivel de tranquilidad, todavía no cobraron mayo y estamos trabajando en eso con la Secretaría de Trabajo para ver cómo resolvemos las deudas que dejó el accionista anterior. Te voy a hacer una pregunta que es utópica, pero cuando se va a desarrollar este tipo de tareas, no estoy hablando específicamente de lo de IP, ¿ustedes también tienen la posibilidad de poder hablar con el representante del secretario de Trabajo, ya que el secretario de Trabajo no se reúne con los gremios, pero tienen la posibilidad de trabajar con aquella persona representante? A veces está como complicada esa pregunta, porque la verdad que es muy relativo, es según el ánimo del gobierno. En este momento estamos tratando de ver cómo terminamos de resolver la situación. Pero bueno, lo importante que es una solución a medias, pero que la fuente de trabajo está protegida, que fueron 5 días en donde la gente se encontró con el canal cerrado, sin aviso alguno. Ya hemos vivido, los trabajadores y las trabajadoras de televisión, esto hace poco en otra de las empresas, y debe ser horrible, no me ha pasado en lo personal, pero llegar a tu trabajo y que esté cerrado y que nadie te diga nada y decir, ¿y ahora? Y en este contexto donde la economía no ayuda para nada. Así que bueno, después de esos 5 días, el canal abrió sus puertas, las trabajadoras y los trabajadores del convenio de televisión están trabajando y tenemos que ver ahora los salarios de mayo, que no es poca cosa, ¿no? No. Que no es poca cosa. Porque aparte todo siguió corriendo. La tarjeta, la luz, el agua. Claro, tal cual, las cuentas te llegaron igual. No es la solución por ahí que hubiéramos querido, pero por lo menos las puertas del canal están abiertas, los trabajadores recuperaron el empleo y ahora estamos debatiendo a ver quién cancela las deudas del accionista que se fue. Tremendo. Bueno, ojalá vaya a buen puerto, ojalá. Y hablando de puerto, vamos a reiterar, 25 de junio manifestación. 25 de junio manifestación. Con un montón de gremios. Un montón de gremios y sociedades, de la sociedad civil, digamos, organizaciones sociales. Así que sí, 25 al Ministerio de Desregulación. Ahí seguramente Sturze no los atienda. No esperamos. No. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias. Y gracias sobre todo por explicarnos de qué se trata la tarea, porque a veces uno habla, sí, los gremios, y englobamos todos por ahí, ¿viste? No, la CGT que no hace nada, etcétera, etcétera. Claro. Y hay un montonazo de actividades en la Argentina que respetan un convenio colectivo de trabajo y además hay que acordarse que aquellos que están trabajando justamente lo que están haciendo es eso, laburar de cualquier cosa, igual que vos que estás del otro lado de la cámara. Lo mismo. Gracias, Paqui. A ustedes por la invitación. Un placer. Y con ustedes nos encontramos la semana que viene, obviamente, por acá, como siempre, en Imagen de Trabajo. Gracias de corazón por estar del otro lado. Chao.